Bienvenidos a Conversaciones T13. Nos encontramos con el doctor Matías Ibáñez, que vamos a hablar de un tema que afecta a muchos chilenos que tiene que ver con el alcoholismo. Doctor, es un tema incluso que socialmente se tira como para la talla en buen chileno, pero es grave lo que estamos viviendo en Chile, ¿no? Sí, o sea, claramente el consumo de alcohol en Chile es excesivo. Es un consumo que a nivel mundial estamos casi entre los 10 primeros y a nivel latinoamericano estamos segundos después de Argentina. Lo que hablábamos un poco sobre por qué el tanto consumo. Nuestro consumo se concentra los fines de semana, paradójicamente, y los días de semana no se consume tanto alcohol como todos los fines de semana, pero hay estudios, el estudio CEDA, el último estudio, habla sobre el consumo excesivo de alcohol, incluso los pacientes jóvenes, pacientes sobre los 12 años ya se está consumiendo alcohol y de forma excesiva. ¿Qué significa que un paciente a los 12 años ya comience a consumir una droga como el alcohol? Dejémoslo claro, el alcohol es una droga. ¿Qué significa para incluso un tema de salud pública? Claramente el consumo de alcohol a niveles temprana de edad provoca una alteración en el desarrollo intelectual, conductual de los pacientes, por lo cual cuando estos avanzan en la edad va a ser mucho más complejo, mucho más difícil poder detener este consumo. O sea, claramente mientras más pronto es el consumo, más difícil y más complejo es salir de esta adicción. Hay un tema que se dice, y de hecho está dentro también como de la cultura, sobre todo en los años 80, dale un poquito de alcohol, es mejor que tome conmigo el papá a que aprenda en la calle. Me imagino que eso no tiene nada que ver con una buena salud para el niño que está enfrentando esa costumbre, por decirlo de alguna forma. No, lamentablemente esas costumbres aún existen. Nosotros tenemos muchos pacientes en pelea de alcoholismo donde paradójicamente los padres son los que iniciaron el consumo en ellos, o sea, son pacientes que empiezan a consumir de los 15, 16 años y por cosas de la vida, por el consumo excesivo, por las juntas, por las amistades, incluso por la misma familia, comienzan este consumo de forma patológica. Lamentablemente estas costumbres de dar un trago al niño o un vaso, lamentablemente eso no es educación, eso es un mal hábito, una mala costumbre que ojalá que podamos eliminarla. Hay gente que también dice, en Chile, con estos altos índices de consumo de alcohol, sobre el 65% de la población, dice haber consumido al menos una vez alcohol durante el último año, que hay diferencia entre el destilado y el vino propiamente tal, digamos, ese tipo de alcohol. ¿Hay algún tipo de diferencia para la enfermedad propiamente tal? Sí, o sea, claramente el nivel más alto de una bebida alcohólica conlleva también a daños en el organismo mucho mayores. Pero, por ejemplo, si una persona consume una botella de whisky al día y otra persona consume una botella de vino al día, en 10 años ese paciente que toma vino va a tener cirrosis y el paciente en 5 o 4 años lo más probable es que tenga cirrosis. O sea, esa es la relación. Ahora, el grado de adicción es similar. O sea, ¿por qué? Porque el paciente que consume de forma patológica, excesiva, va a llegar al estado etílico, al estado de ebriedad, en un periodo más corto, pero al final igual va a llegar al periodo de ebriedad, ya sea con cerveza, ya sea con vino, ya sea con lo que sea. Matías, usted habló de un tema de la cirrosis, de la enfermedad propiamente tal, que siempre se asocia al alcoholismo, pero la adicción propiamente tal es una enfermedad mental. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo me puedo dar yo cuenta si que estoy tomando en exceso y eso puede significar que caiga en la adicción, en la dependencia al alcohol? El alcohol causa dos tipos de adicciones, hay que reconocerlo, que son una adicción psicológica y una adicción fisiológica, por lo cual esto va a conllevar que los pacientes sea muy difícil poder salir de esto, porque uno puede tener todas las ganas de salir, pero lamentablemente y fisiológicamente el alcohol es una droga, tal como otras drogas que al trabajo, deja ir al colegio, deja ir a la universidad, pierde la relación con sus compañeros, se aísla. Eso es un llamado de atención para la gente que lo rodea. Ahí estamos viendo también el consumo de pastillas en los apoyos que tenemos en este minuto al aire, también de marihuana. ¿La adicción puede ser con cualquier droga o las llamadas drogas sintéticas generan más rápido adicción? Porque siempre está ese mito, no, fumas tal cosa, consumes tal cosa y en 5 minutos te vuelves adicto. ¿Existe ese concepto realmente? Lo que pasa es que, claro, hay pacientes que tienen mayor tendencia por una cosa hereditaria, genética, a que sean más proclives a caer en algunos tipos de adicciones, sobre todo en adicciones de drogas, pero claramente hay drogas que son mucho más adictivas que otras. O sea, si hablamos de la cocaína, el crack en Estados Unidos y eso, evidentemente que son drogas que son muy adictivas
adictivas porque no solamente causan un deseo psicológico, sino que también causan un deseo fisiológico. Es decir, si yo no consumo este tipo de drogas me siento mal. Por eso es tan importante tratarlo de forma integral, porque uno puede, por ejemplo, ponerse un pellet o hacer otro tratamiento y dejar de consumir por 6 o 8 meses, pero lamentablemente después va a volver esta gana, va a volver esta ansiedad por consumo y lamentablemente va a caer en lo mismo. Funciona igual para los fármacos, por ejemplo, la adicción de los fármacos establecidos, a eso me refiero, ¿no? Claro, o sea, hay fármacos que claramente tienen un grado de adicción, como las benzodiazepinas, que evidentemente como nosotros como médicos igual tenemos que manejarlas porque el límite también de caer en una adicción o una dependencia farmacológica también es bastante compleja. Usted habló sobre menores de edad, consumo temprano, pero hay una diferencia que llama mucho la atención y que tiene que ver con género también. El género aquí influye en términos de la adicción. Leía hace muy poco un informe médico que hablaba sobre que las mujeres había más tendencia a que fueran adictas al alcohol o a otras drogas cuando comienzan muy temprano el consumo. ¿Es así esa situación? Sí, o sea, lo que pasa es que más que el género como tal, hay un grado de algo físico y fisiológico evidente de tolerar de forma distinta el alcohol, y esto va a conllevar que un consumo quizás bajo a una persona o un niño, una mujer, sea más el efecto, y este efecto reiterativo al final va a provocar la dependencia. Doctor, pasemos ya a hablar sobre las soluciones, digamos. Usted habló en algún minuto de que mientras más temprano el consumo, el inicio del consumo, efectivamente va a costar más sacarse encima este problema. ¿Qué existe hoy día? La tecnología nueva, me imagino, que puede ayudar efectivamente a separar un poco a los adictos de este problema. Sí, paradójicamente, en el tiempo no ha variado mucho los tratamientos para las adicciones porque también es un tema que es difícil de tolerar para la sociedad. O sea, generalmente los pacientes que tienen problemas severos de consumo generalmente se aíslan y muchas veces si la familia no lo rescata, no lo llevan a centro, lamentablemente no hay una oportunidad para cambiar. Ahora, nosotros hemos desarrollado un producto que fue muy importante para los pacientes, que fue el pellet de alcoholismo, que es un pellet que se implanta a nivel subcutáneo, en donde los pacientes no pueden consumir alcohol con este fármaco porque se intoxican. Que afortunadamente hemos tenido un desarrollo bastante positivo en nuestros pacientes. Sobre el 80% de los pacientes que tenemos han tenido una respuesta clara y evidente sobre dejar el consumo. Ahora, ¿quién puede iniciar un tratamiento? Si hay alguna edad límite, algunas características que tiene que tener el paciente. Lo primero, el pellet generalmente es un fármaco que provoca, si uno consume, una adversión al alcohol, es decir, una especie de rechazo, una especie de intoxicación, por lo cual el paciente que quiere dejar de consumir, sí o sí tiene que estar consciente de esto. O sea, no podemos ponerle, lamentablemente, a una persona, no sé, que tenga demencia y sea alcohólica, no podemos ponerle un pellet porque lamentablemente le va a hacer daño. Entonces eso es lo que no queremos. Pero cualquier paciente sobre los 18 años se puede poner un pellet. ¿Estamos hablando de cualquier tipo de adicción? Ahora, eso estamos hablando del alcoholismo. Ahora, cuando hablamos de drogas más duras, lo que hablábamos hace un ratito, tenemos y hemos desarrollado un pellet que es un pellet innovador que ha llegado a modificar un poco la salud de este país porque está destinado específicamente al tratamiento de drogas, como cuáles, como la cocaína, como la pasta base, como pacientes que consumen jarabe. Recordad que el jarabe tiene codeína y el paciente muy adicto al jarabe. También con la estrellita verde o roja. O el tramadol, que se usa mucho, pero hay gente que lo usa para drogarse. Entonces, en estos pacientes tenemos un nuevo pellet, que es el pellet de naltrexona, que es un pellet que se implanta de forma similar al pellet de alcoholismo, pero la diferencia que tiene que es más seguro, porque la diferencia, ¿en qué sentido me refiero con esto? Es que el paciente no tiene esta reacción adversa, pero sí baja los niveles de deseo del consumo por unas reacciones en la dopamina y la serotonina que hace que el paciente disminuya el deseo del consumo de drogas, perdón. ¿Este tipo de tratamiento lo cubre el sistema público, lo cubre el sistema privado de salud? Lamentablemente el sistema de salud no cubre este tratamiento, pero sin embargo nosotros tenemos la relación de que nuestros pacientes necesitan cambiar, necesitan ayudarse y generalmente nosotros damos un apoyo
específico para pacientes con FONASA, pacientes o privados que no tienen el acceso a la salud como tal. Ojalá que en algún momento esto sea para todos y sea lo más asequible, pero lamentablemente son compuestos que son muy caros y son muy difíciles de conseguir en el mundo. Entonces, estamos hablando de tecnología que quizás va a cambiar. O sea, pellets de naltrexona somos lo único en Latinoamérica que lo tenemos y eso va a ayudar a mucha gente. Y por último, ¿qué resultados han tenido hoy día? Tú hablaste de muy buenos resultados. ¿Está medido eso? ¿Algún estudio? Sí, tenemos un estudio que es un estudio randomizado donde hacemos un número de pacientes que es un N sobre 5.000 pacientes, en donde hemos sacado algunos resultados en relación al consumo de entre los 7 y 8 meses, que es lo que dura el pellet, pero se está expandiendo este estudio para poder lograr y verificar qué pasa después, que es lo que nos importa a nosotros. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa con estos pacientes si se rehabilitan, si nuevamente se insertan en la sociedad? Muchas gracias, doctor Matías Ibáñez, fundador de Pellet Alcoholismo. Muchas gracias por venir. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y nosotros continuamos con más noticias por T13 en vivo.